Ismael, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar una vez más en tu programa de preparación y educar a nuestros hermanos en la frontera. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, doctor, he tenido una batería de preguntas. Los muchachos de la frontera, en la medida que ha ido avanzando el MPP sobre ellos Sí. y sobre los inmigrantes, lamentablemente, cada día se pone un poco más difícil esta encrucijada migratoria en que ellos se encuentran. Mira, hay rumores que el MPP lo van a eliminar. Puede ser, pero en este momento no hay ninguna decisión de ninguna corte americana que ha eliminado el MPP. ¿De qué ocurre? Que todas las personas tienen que estar preparados y listos cuando lleguen a la frontera de tener una buena razón, después que los entrevistan, de por qué tienen miedo de regresar a México. Que digan que hay criminalidad, que hay falta de seguridad o que no tienen cómo sobrevivir en México, no es una razón suficiente para que puedan quedarse en custodia o eventualmente entrar a los Estados Unidos. Tienen que explicar directamente cómo ellos han sido asaltados, afectados, principalmente que si han tenido problemas reales con la policía mexicana, con los guardafronteras mexicanos, con la inmigración mexicana, sería un factor fuerte. Y hasta ahora lo que yo he visto es que familias con niños pequeños, especialmente niños que han tenido problemas físicos o problemas médicos, o mujeres que están embarazadas, tienen un buen chance de entrar. La verdad es que el gobierno americano está siendo muy cruel y muy estricto con las personas, permitiéndoles entrar a los Estados Unidos y que no continúen esperando su cita en México. Así que en este momento el MPP continúa. La segunda parte que preocupa a muchas personas es que aquellas personas que entraron a México después de julio 16 pueden tener unas cortes expeditas, que quiere decir que si no tienen evidencia que pidieron asilo en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, pueden ser negados la entrada a los Estados Unidos o peor, pueden entrar a una corte de la frontera, a un juicio expedito y que te nieguen el asilo y que te deporten a tu país por no haber solicitado asilo anteriormente. Eso todavía que yo sepa no ha ocurrido, pero hay cierto temor en la frontera que pudiera ocurrir en el futuro. Entonces uno tiene que estar seguro de explicar por dónde entró, cómo entró y no mentir. Porque hasta cierto punto la aduana mexicana y la aduana americana cooperan y tienen que estar preparados para que no los cojan en una mentira. Aparte tienes que presentar documentos que tú usas para viajar y eso también juega un papel. Y para estar claro, personas que han recibido residencias, aunque sean temporales, en Chile, en Ecuador, en Uruguay o en Colombia o Panamá, no van a calificar para el miedo creíble ni para asilo en los Estados Unidos. Entonces, si tienen esa situación, Aunque estén vencidas. si, aunque estén vencidas, pueden correr un riesgo grande. ¿Por qué? Porque le pueden preguntar por qué no la renovó, qué ocurrió. Tienen que pensar que en la frontera lo van a jugar muy duro en este momento. Y a lo mejor van a tener que tener una buena explicación de que aplicaron para extensiones que no se las dieron. Pero va a haber cierto argumento sobre por qué no se quedaron tranquilos en otro tercer país. Así que tienen que estar listos para esa explicación también. Y a la misma vez siempre tienen que tener la razón por la cual tenían miedo de estar en Cuba y de vivir en Cuba. Así que si tú lo miras, la frontera está en este momento mucho más difícil. Ismael, esta última semana he tenido la dificultad de hablar con personas, dos esposas y un hermano, Hoy deportan a 60 que cubanos de hoy van a Colombia. deportar a 60 cubanos de Crom. Y en ese grupo que están deportando hay dos personas que yo visité el domingo pasado. Uno de ellos, la esposa, entró con él, los separaron. A ella le dieron miedo creíble, un parol, está en Miami. A él le negaron el miedo creíble, el juez con un abogado presente le negó la revisión del miedo creíble, hoy va rumbo a Cuba. En el otro caso, el joven entró con su hermano, su novia, su cuñada, su hermana y su madre. A todos le dieron miedo creíble, excepto a él. Yo el lunes traté de parar la deportación, envié una carta demandando una nueva revisión de su miedo creíble, ya que es muy difícil pensar que una familia, que puede ser un grupo social en particular, pero que viene a la persecución política, le encuentren miedo creíble y a un miembro de esa familia se lo nieguen. Entonces, estamos encontrando casos como ese, que para mí son insólitos, Arbitrarios. pero son insólitos y arbitrarios, pero hoy 60 cubanos van a ser devueltos a la isla.
La mayoría no les dieron miedo creíble y el juez lo afirmó, y un grupo pequeño tuvieron juicios formales frente a un juez de migración y perdieron el juicio. Así que en este momento las personas que están entrando por la frontera tienen que darse cuenta que todo el proceso de migración de los Estados Unidos está mucho más difícil. También se tiene que clarificar que si tú entras por la frontera en este momento y no tienes un parol, no hay ajuste cubano. El ajuste cubano solamente te lo pueden dar si has tenido una entrada legal a los Estados Unidos. Entrada con fianza, entrada con grillete, entrada con documento de palabra. No consideran esas entradas como entradas legales para el ajuste cubano. Y si usted tiene un parol, la fecha que cuenta es la fecha del parol. No es la cuenta, no es el día que entró a los Estados Unidos, es el día que salió de custodia. Entonces, tienen que tener cuidado a las personas que han tenido esa suerte de cuando solicitan el asilo político o cuando solicitan la residencia. Otra cosa muy importante, todas las personas que entran a los Estados Unidos van a tener una corte. Más tarde que más temprano van a tener una corte. Si no van a esa corte, aunque hayan solicitado su residencia, ordenan su deportación. Y si están deportados de los Estados Unidos, puede afectar, número uno, la habilidad de obtener la residencia. Y número dos, si tienen la suerte que acepten la residencia, va a serles muy difícil obtener ciudadanía. Si usted no asistió a la primera corte, ¿hay alguna manera de apelar? Sí, uno puede hacer una moción para reabrirlo, pero sigue siendo la responsabilidad de la persona de presentarse a la corte. Tú te presentas a la corte, no te pasa nada. Tú no te presentas a la corte, te dan una orden de deportación por no haberte presentado, hay que hacer una moción, apelaciones. Es toda una pelea diferente, cara y demora tiempo. Así que yo les recomiendo a las personas que han entrado, con parol, con grillete, con lo que sea que hayan entrado, que se mantengan al día de sus fechas de corte, que se mantengan a su día de verificar cuándo se tienen que presentar a esa corte. Porque no presentarse es mortal. Vamos al segundo tema de no presentarse en la corte. Si usted tiene corte en la frontera y usted trata de entrar ilegal y no se presenta a esa corte en la frontera, lo van a deportar de los Estados Unidos. Le van a dar una orden de deportación. Es posible, si entra con tiempo y pide que le cambien la corte para otro local, que eso ocurra. Pero en realidad también va a ser muy difícil porque está violando las reglas del MPP. Si usted entra a los Estados Unidos, lo ponen para el plan de la MPP, no se presentó a la corte en la frontera, van a ordenar su deportación. La puede apelar, lo puede pelear, muchas otras cosas. Pero ya su camino a legalizarse en los Estados Unidos se hace más difícil. Y yo entiendo, hay frustración en la frontera, hay miedo real en la frontera. He tenido personas que me escriben, especialmente jóvenes que han sido secuestrados, que han sido abusados, jóvenes, mujeres que han sido violadas, que viven bajo un miedo constante. Y entiendo que hay un deseo grande de entrar a los Estados Unidos. Pero les explico, pueden entrar, se puede pelear adentro de los Estados Unidos, pero va a ser una pelea más difícil y no es seguridad del resultado. En realidad tampoco es seguridad del resultado de lo que pasa en la frontera. Estamos viendo que esta semana se va a comenzar un programa piloto en Juárez para deportar y agilizar más rápido las deportaciones. Y puede ser deportaciones express, que supuestamente van a comenzar con centroamericanos. Pero vamos a estar claros, lo que le pase mal a un centroamericano, eventualmente le va a pasar mal a un venezolano, a un congolés y a un cubano. Nadie está exento, la ley migratoria. Bueno, en este momento, Ismael, desafortunadamente, nadie está exento de la crueldad y la estructura de la ley de migración de este país y cómo se está llevando a cabo por el gobierno federal en este momento. Hay una bola, ¿sabe que en bola en los cubanos el rumor, ese rumor tan... Bueno, Ismael, es que el problema es que los cubanos vivimos y hemos vivido por 200 años a base de la bola, del cuento y de hablar basura. Y hay una realidad ahora. ¿Qué sucede con ese parol pequeño que le están dando a las personas para entrar a su corte? Y ellos se retratan con un periódico y les dicen que eso les sirve para ajuste cubano al año y un día. No es verdad.
si el ajuste, el parol que te dan, que es una carta, para entrar a tu primera corte, en realidad lo que te está diciendo es que estás entrando para esa corte. Es más, te explica bien claro en ese parol que si tú no cumples con los reglamentos de volver a presentarte a la corte, de participar en el proceso de corte en la frontera, tú no puedes usar ese parol en el futuro. Tienen que leerlo completo. Ese parol no te va a permitir legalizarte si tú no sigues las reglas del MPP, que como están creadas en este momento. Entonces tú entras con ese papelito y con tu fotografía en el periódico y te vas a llevar una mala sorpresa cuando vayas a una entrevista de migración y te hayan dicho que estás deportado a los Estados Unidos. Así que en realidad no es lo que yo recomendaría usar y no es la forma que yo entraría a los Estados Unidos. Con respecto a las fianzas y a las fianzas, ¿en qué montos están para los... Bueno, todo depende. A mí, ¿Qué criterio usa? todo depende de quién sea el juez. A mí me han dado fianza tan baja como de $1,500 en Colorado hace 3 semanas, tan alta como $7,500 ayer en El Paso, tan alta como $40,000 en Miami para un venezolano, tan alta como $15,000 para un cubano en Luisiana, tan baja como $5,000 para otro cubano en Luisiana, 3 jueces diferentes, 3 fianzas diferentes. La misma jueza en Colorado, una fianza fue $1,500, la otra fianza fue $7,500. No sigue un criterio. No hay un criterio, depende en cada caso, depende de los amarres familiares, depende en la persona, depende en las situaciones, y yo creo que a veces depende de cómo se despertó el juez. Y doctor, ¿qué pasa con los affidavits? Una persona que ya brindó un affidavit el año pasado puede brindárselo. Mira, los affidavits cuentan para los paroles y las vistas de fianza. Y en realidad, dependiendo de cuánto dinero gana una persona, puede ofrecérsela a varias personas. Si tú ganas $14,000, tu affidavit no va a ayudar a nadie. Si tú ganas $44,000, tu affidavit puede ayudar a varias personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas reportan un bajo nivel de impuestos. Eso es malo para los affidavits. El nivel más bajo de un affidavit para una persona poder reclamar a otra persona son $24,000, $25,000. Así que si una persona gana menos de esa cantidad de dinero, va a ser muy difícil que su affidavit sea aceptado. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Ismael. Nos vemos la semana que viene. Estamos por acá. Gracias, doctor. Gracias a ti.